El caso Tomás. 4 historias. Un niño perdido. La última grabación, primera historia de la antología El caso Tomás. Dicen que los niños desaparecen cuando nadie los está mirando. Pero Tomás fue visto, no por uno, sino por 3 testigos a plena luz del día. Aún así desapareció. Y lo más perturbador no fue su ausencia. Fue lo que quedó registrado. Era un martes nublado. Tomás, de 9 años, vivía con su madre en un barrio tranquilo de las afueras de San Miguel del Monte. A las 17:43 salió de casa para ir al kiosco de la esquina. Llevaba una mochila pequeña, su camiseta preferida con un dibujo de astronauta y un billete arrugado en la mano. Su madre lo observó desde la ventana hasta que dobló la esquina. Nunca más lo volvió a ver. Al principio pensaron que se había distraído, que quizás fue a casa de un amigo. Pero en menos de una hora, todo el vecindario estaba en la calle, buscándolo, llamando su nombre, revisando casas, patios, parques. Nada. Ni una pista. La policía fue alertada antes del anochecer. La investigación oficial se centró en las cámaras de seguridad. Había una, en particular, ubicada en una tienda a solo 2 cuadras de donde se le vio por última vez. El video mostraba a Tomás caminando tranquilo. Se detiene de pronto, como si algo le llamara la atención. Mira a la derecha, y en el segundo siguiente, simplemente ya no está. No corre. No gira. Solo desaparece. Lo que la policía compartió con los medios fue una versión editada. Pero Julia, una periodista local, recibió un archivo diferente. Un correo anónimo, sin firma, con un asunto que decía: revisa los reflejos. Julia abrió el video. A primera vista era idéntico. Pero cuando lo reprodujo en cámara lenta, notó lo que nadie más había visto en el reflejo de la vitrina. Justo cuando Tomás gira la cabeza, hay una silueta, una figura alta, estática, con un vestido negro, sin rostro visible, sin moverse, pero claramente presente. La figura está allí por menos de un segundo. Luego se desvanece como si nunca hubiera estado, junto con el video. Venía un segundo archivo, un audio distorsionado. Julia lo reprodujo y lo que escuchó le heló la sangre, una voz femenina, susurrando. Tomás, por fin, intentó verificar la procedencia del material, pero todo parecía haber sido limpiado. No había metadatos. Solo una fecha en el nombre del archivo, 1984.mp4. Julia, intrigada, buscó en los archivos locals y encontró algo escalofriante: otro niño de la misma edad desaparecido en 1984, en la misma calle, mismo trayecto, mismo horario. La desaparición nunca se resolvió. Pero había un dato curioso: el investigador a cargo, Miguel Rivera, se retiró poco después sin dar explicaciones. Julia decidió contactarlo esa noche mientras revisaba los respaldos en su computadora. La electricidad se cortó. El monitor se apagó. Todo quedó en silencio hasta que su celular vibró. Una llamada de número privado. Al contestar, no escuchó voces, solo campanas lejanas, como si vinieran de una iglesia antigua. Luego, la línea se cortó. Minutos después, alguien dejó un sobre bajo su puerta. Dentro había un mapa, un punto marcado con tinta roja en una zona rural, kilómetro 42, quinta abandonada. Un mensaje escrito a mano: si quieres respuestas, ven sola. Julia comprendió que estaba a punto de cruzar una línea que la policía no quiso cruzar, una línea que quizás otros ya cruzaron y no regresaron. Y mientras cerraba su laptop, una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Un video nuevo recibido: el caso Tomás.
La reportera, Julia, no había dormido en toda la noche. Tenía el mapa sobre la mesa, el sobre aún abierto, y el video congelado en el segundo exacto en que Tomás desaparecía. La figura en el reflejo ya no era una sugestión. Ella la había visto. Estaba allí. Y la voz en el audio también. ¿Pero quién era? ¿Y por qué llamaba a Tomás por su nombre? Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Julia ya había tomado una decisión. Iba a ese lugar, al punto marcado en el mapa KM42 Quinta Abandonada. La zona estaba a poco más de una hora en auto, cruzando una carretera vieja que muchos evitaban por supersticiosa. Se decía que en esa ruta pasaban cosas extrañas, que las radios se apagaban, que los relojes se detenían. A ella no le importaban los rumores. Solo quería entender qué había pasado con Tomás. Llegó al lugar justo antes del mediodía. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el viento soplaba como si algo estuviera conteniendo la tormenta. La quinta estaba rodeada por un portón oxidado, con cadenas que colgaban sin candado. Abrió lentamente. Dentro. La vegetación había tomado todo. Maleza hasta las rodillas, árboles retorcidos, una casa antigua y al fondo una pequeña capilla de piedra. Julia decidió entrar primero en la casa. Los pisos crujían, las paredes descascaradas. Mostraban retratos antiguos, rostros de niños con ojos tristes. En una mesa del comedor encontró lo que parecía ser un diario. Las primeras páginas hablaban de la vida rural, pero más adelante, el tono cambiaba. Alguien había escrito: ella viene cada 30 años, busca uno, solo uno, siempre los mira antes de llevárselos, a veces deja algo. Julia pasó las hojas con las manos, temblorosas. Entre ellas cayó una foto. Era Tomás, pero no una foto familiar. Era una Polaroid y él estaba parado, justo frente a la misma casa donde ella se encontraba. En la parte trasera, una fecha escrita a mano, 1984. Julia se congeló. ¿Cómo podía ser eso posible? Salió corriendo hacia la capilla. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a humedad y madera podrida. Al fondo, sobre el altar, había una cruz torcida y una caja. Era una caja de madera, antigua, cerrada con una cinta negra. La abrió. Dentro había un cassette y una nota: si escuchas esto, ya es tarde. Sacó su grabadora, una reliquia que aún usaba para entrevistas, y colocó la cinta. El sonido de fondo era estática. Luego, una respiración. Y después, una voz conocida. Me llamo Miguel Rivera. Fui el investigador del caso Mateo en 1984. Si encuentras esta cinta, probablemente estés siguiendo las mismas pistas que yo. Julia abrió los ojos. Ese nombre, Mateo, no lo había escuchado antes. ¿Otro niño? ¿Otro caso? La voz continuó. La mujer que viste no es una mujer. No del todo. Aparece cada 3 décadas. Elige uno. Siempre uno. Y lo borra de todos los registros, excepto de los recuerdos de quienes la ven. Julia se llevó una mano a la boca. Ella la había visto, y ahora ya no podía volver atrás. El audio se volvió más distorsionado. Palabras apenas audibles, campanas, ojos blancos, nombre escrito, Y entonces. Un chillido. Como si algo raspara la cinta. Y silencio. Julia se giró. En la pared, donde antes no había nada, ahora aparecía algo escrito con carbón. Mateo, 1984. Tomás. 2024. ¿Quién sigue? Ella retrocedió lentamente. El viento afuera se había detenido, y desde los árboles, una figura observaba. Julia no gritó, no corrió.
Solo murmuró: necesito encontrar a Miguel. Y salió de la quinta con el diario, la cinta y una certeza: había más nombres. Y alguien los estaba eligiendo. El detective retirado, Miguel Rivera, había dejado la fuerza hace más de 30 años. No por la edad, ni por cansancio, sino por miedo. Miedo a lo que vio, miedo a lo que nunca pudo explicar. El caso Mateo, un niño desaparecido en circunstancias imposibles en 1984, fue el principio de su caída. Él era joven entonces, ambicioso y creyente de que todo tenía una lógica, hasta que dejó de tenerla. Mateo caminaba por la misma calle donde décadas después Tomás desaparecería, y también fue captado por una cámara, y también se desvaneció, como si la realidad misma lo hubiera borrado. Miguel guardó copias de todo. No porque creyera que volvería a investigarlo, sino porque nunca pudo dejarlo ir. Pero había prometido no volver a abrir esa caja. Hasta que una noche, el teléfono sonó. Rivera. Era la voz de una mujer. No se presentó. No explicó cómo tenía su número. Solo dijo una frase: ella ha vuelto. Se llevó a Tomás. La línea se cortó. Miguel permaneció sentado varios minutos, sin moverse. Luego fue hasta su viejo armario. Sacó la caja con el rótulo Mateo y comenzó a revisar. Fotos, grabaciones, notas. Y allí estaba, la misma silueta, alargada. Vestido oscuro, siempre en los márgenes. Y en casi todas las imágenes, una campana de iglesia al fondo. Como si fuera una constante. Cruzó todos los puntos, todos los lugares donde se había visto esa figura, y descubrió algo. Todos trazaban un círculo, un radio de 42 kilómetros, con un punto en el centro, una antigua iglesia abandonada en el bosque, olvidada incluso por los registros catastrales. Miguel no dudó. Preparó su mochila, una linterna, una cámara analógica y partió al lugar antes del amanecer. El camino era de tierra. La vegetación había cerrado parte del sendero. Al llegar, la iglesia parecía dormida. Una construcción de piedra con una sola torre y un vitral roto. La cruz de la cima estaba caída y las puertas apenas colgaban de las bisagras. Entró. El aire era denso, cargado, como si no se hubiera respirado en años. Todo estaba cubierto de polvo, excepto el altar. Allí había huellas y un cuaderno abierto. Lo hojeó. Páginas escritas a mano, nombres, fechas, todos varones, todos de 9 años. Mateo 1984, Tomás 2024, y una página en blanco con una sola palabra: hoy. Miguel sintió un escalofrío, sacó su grabadora y comenzó a documentar. Estoy en la capilla del bosque. He confirmado la conexión entre los casos. Todos están aquí, escritos. Ella los elige. Siempre deja algo. Siempre los borra, de repente. La temperatura bajó. Su aliento era visible. Y el sonido. Campanas. Suaves al principio, luego más fuertes. Hasta que la estructura tembló. Corrió hacia el fondo, donde había una puerta de madera medio rota. La empujó. Escaleras. Bajó con cautela, apuntando con la linterna. Y entonces la vio. La mujer. La figura. De pie. Inmóvil. No tenía rostro. Solo una piel tensa, como cera derretida, en su cuello. Colgaba un crucifijo oxidado. Es ella. Está aquí. No sé qué quiere. No sé si me ve. Pero si alguien encuentra esta grabación, sigan el patrón. No se detiene. La figura levantó la cabeza, y aunque no tenía ojos, Miguel sintió que lo miraba. Corrió escaleras arriba. La iglesia se estremecía.
La cruz cayó al suelo al salir. Tropezó con algo, una linterna, una cámara y una carpeta con el nombre Julia M. La periodista había estado allí, pero ¿por qué no la vio? Miguel tomó la carpeta y huyó hacia su auto. Manejando por la vieja carretera, grabó su último mensaje. Ella no se fue, solo espera. Siempre vuelve. Esta vez. Volvió por Tomás. Pero hay más nombres. ¿Y hay alguien más que sabe? Se detuvo frente a un motel de paso. Subió la grabación a un pendrive, la colocó en un sobre y escribió kilómetro 42 para Julia. Urgente. Luego miró al espejo retrovisor y por un segundo, detrás de él, vio una silueta, alta, inmóvil. La capilla del nombre Julia llegó a la iglesia en la madrugada. Guiada por las coordenadas que encontró en el sobre que alguien, posiblemente Miguel, había dejado en la recepción de su edificio, el sobre tenía su nombre y dentro un pendrive con una grabación de voz. Julia, si estás escuchando esto, es porque decidiste seguir. No lo hagas sola. No esta vez. Pero ya era tarde. El bosque la había tragado en su silencio. No había señal en el celular. La linterna empezaba a parpadear y la capilla parecía más grande de lo que recordaba por las fotos. Empujó la puerta de madera. Un crujido la recibió como una advertencia. El interior era idéntico al que Miguel había descrito en su grabación. El altar limpio, el cuaderno con los nombres, pero ahora había más. Sobre el altar, una vela encendida y junto a ella una foto. Era ella, Julia, de niña, en un parque que no recordaba haber visitado jamás. Su nombre estaba escrito al dorso. Con tinta corrida, Julia M. 1993. El corazón se le aceleró. ¿Alguien estaba jugando con su mente? ¿Quién tenía esa foto? Caminó hacia la sacristía. Abrió lentamente la puerta. Allí encontró la cámara de Miguel, la linterna rota y su grabadora aún encendida. Rebobinó y escuchó su última entrada. Ella está cerca. La escucho, pero no puedo verla. Julia. Si llegas hasta aquí, sal del bosque. No la sigas. No como yo. Julia se sentó en el suelo. Las paredes estaban cubiertas por marcas, rayas, números, palabras tachadas. Y en el centro de todas, un símbolo que no entendía. Como una espiral atravesada por una cruz, se levantó con un temblor en las piernas. Una figura de cerámica cayó de un estante, rompiéndose contra el suelo. Era un ángel sin rostro, detrás del hueco que dejó la figura. Encontró una rendija, un pasadizo. No pensó, solo bajó. Unas escaleras la llevaron a una cripta subterránea. Allí, las paredes eran de piedra, húmedas, y colgados en cordones decenas de crucifijos, viejos, oxidados. Algunos aún tenían nombres grabados. Uno decía, Mateo, 1984. Otro, Tomás, 2024. Y había uno más sin colgar, en el suelo, roto, con su nombre. Julia M. Una campana sonó. No sabía de dónde venía. Quizá no era real, o quizás siempre había sonado y ella recién la oía ahora. Entonces sintió un calor detrás de sí, una respiración. Giró lentamente. Estaba allí, la mujer. No tenía rostro. Sus ropas negras parecían flotar como si el tiempo no la tocara. No avanzaba, solo observaba, y sin moverse. Julia comprendió. Ella no venía a llevarse a los niños. Venía por quienes los buscaban. La campana sonó otra vez, y la mujer por primera vez. Habló. Gracias por recordarlos. Julia sintió un golpe de aire. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, estaba afuera. La capilla ya no estaba.
Solo un terreno vacío, pasto quemado. Y el sol saliendo tímidamente entre los árboles. Su celular vibró. Una notificación, nuevo mensaje de Miguel Rivera, ¿recuerdas lo que viste? Julia no respondió. Miró sus manos. Estaban sucias. En su bolsillo aún tenía la foto de ella niña, solo que ahora la fecha había cambiado. Julia M. 2024. Su levantó lentamente. Comenzó a caminar por la carretera. Y detrás de sí, en lo alto de una colina, una silueta la observaba.